Regresamos en este su programa Noches de Café Literatura Rebelde. Estamos aquí en nuestro segmento La Entrevista con el escritor Enrique Ortiz Palacio. Hablemos un poco, conozcámoslo. Estudió en literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ganador del Guayayo de Oro, finalista en el concurso Premio de Cuentos Ciudad Huánuco y segundo lugar en el concurso Eliodoro Vargas Vicuña de 1998. Finalista en el concurso nacional Horacio 2012. Ha publicado El Constructor de Sueños en 1997, en el 2002 Detrás del Espejo y en el 2010 Abandonada Luna. Estamos entonces, dámosle una cordial bienvenida a Enrique Ortiz Palacios. Bienvenido a Cabinas de Radio Aderezo, Enrique. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, agradezco la invitación a este programa. Estoy gratamente feliz y estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas, inquietudes que tengan. Muchas gracias, más bien, Enrique. Mira, primero, no eres ajeno al tema que hemos estado tratando y al gran cuentito que hemos tocado sobre el sueño del Pongo. Coméntanos, ¿cómo interpretaste, cómo fue tu acercamiento a este cuento, El Sueño del Pongo? Antes de hablar del sueño del Pongo, los he estado escuchando atentamente y algunos aspectos que se mencionan de la vida de José María Arguedas han sido mitificados, han sido tergiversados, han sido de alguna manera condicionados a cierta realidad. Déjenme aclararles, por ejemplo, ¿no? Un mito, el mito de que Cortázar ninguneó a Arguedas y hubo una polémica sobre eso, un intercambio de palabras a través de los periódicos, pero es interesante cómo Cortázar a la muerte de Arguedas hace una reflexión, y esta reflexión se la comenta a Mario Vargas Llosa en el sentido de que muy dolido Cortázar le va a decir, Mario, siento que José María Arguedas no me entendió, o siento que José María no entendió por dónde yo quería ir con respecto al tema del indigenismo, del abrir fronteras, de la apertura de la literatura, etcétera. Entonces, se supone que lo que intentaron personas ajenas fue crear una pelea entre facciones de la literatura. Y en cambio, muy poco se ha hablado de Guillermo Cabrera Infante, el cubano, que su comentario a la muerte de Arguedas, al suicidio de Arguedas, fue un comentario lapidario, que dice muy poco de un escritor verdaderamente, ¿no? Al decir que, bueno, se suicidó tal tipo porque no pudo ingresar al boom y ya pues, ¿no? Y eso no es correcto. En la literatura no podemos llegar a esos niveles porque el amor a la literatura hace que nosotros, en vez de ponernos piedras, debemos ayudarnos, porque somos supuestamente una hermandad de unos artistas que nuestra literatura sirve y vale en la medida que somos leídos, y cuanto más unidos estemos, mucho mejor. Esto va a fluir. Huancayo, por ejemplo, necesita de escritores, pero necesita de escritores que estén unidos, que estén juntos, que se lean, ¿no? Que nos leamos, que estemos interesados en lo que estamos produciendo, porque eso verdaderamente va a engrandecer Huancayo como una ciudad, como Vaquerizo a veces soñaba, ¿no? Como una ciudad letrada, una ciudad en la que se lee, y por eso apostamos. Y por eso yo felicito el hecho de que ustedes estén realizando esta labor cultural a través de esta emisora que tengo entendido que sale a nivel mundial, pues, ¿no? Porque si es a nivel de internet, en todas partes del mundo se supone que están oyendo. Eso es interesante. Sí, muchas gracias, más bien, Enrique. Es cierto, mencionaste un punto muy importante y desde el primer programa tuvimos ese deseo. Es cierto, hay mucha literatura en Junín, muchos escritores muy buenos, poetas muy buenos aquí en la zona, pero desconocidos, o hay pequeños grupos que entre ellos se leen. En cambio, nosotros que estamos aquí, que hay medios, y es cierto, en Huancayo se están aperturando más medios para poder hacer tertulias, para poder hacer conversatorios y poder compartir un poco de la literatura, pero estamos alejados. Entonces, espacios como este, queremos también nosotros como lectores apasionarnos, como nos apasionamos de los clásicos, apasionarnos también de la literatura que están haciendo aquí en Huancayo también. Entonces, muchas gracias en ese caso, Enrique Ortiz. Y es cierto, muy ajeno de la parte biográfica que conozcamos de José María Arguedas, hoy en día colegios estatales particulares
siguen leyendo El sueño de Pongo. Y hoy en día creo que se está revalorando un poco más la literatura de José María Arguedas. La semana pasada justo hubo un taller de lectura por todo lo que era la semana del libro, el día del libro, y en el Colegio Claretiano hicieron una maratón de José María Arguedas. Y es bonito, hicieron entrevistas, hicieron unas charlas, y todas las obras que trabajaban era de José María Arguedas. Y es lindo ver que cómo se está revalorando todo esto. Y miren, hay un libro que se llama La utopía arcaica, que en algún momento fue criticado fuertemente, porque en ese texto Mario Vargas Llosa supuestamente es lapidario con el libro Todas las sangres, que está mal escrito, que esto, que aquello. Pero es una interpretación de él. Mira, no quiero dar a entender que Mario Vargas Llosa escribió un libro de crítica sobre José María Arguedas para golpearlo y quedar ahí. No. O sea, eso sería un poco equivocado. Lo que pasa es que Mario Vargas Llosa cuenta que cuando fue invitado a cierta universidad, no sé si fue de Europa o de Estados Unidos, a dar una clase sobre literatura peruana, él dijo, ¿de qué hablo? ¿De quién hablo? Y empieza a hablar del escritor que siempre rondó en su vida. No fue Ciro Alegría, no fue López Albujar, fue Arguedas. Ahora, hay que tomar en cuenta que Arguedas, en la época en que vivió, era muy conocido, no era un desconocido escritor. Y entonces, en este libro, Mario Vargas Llosa por primera vez hace un estudio bastante interesante de los libros, de la totalidad de libros de José María Arguedas, hasta llegar al libro final, El zorro de arriba y el zorro de abajo, y dice algo muy, muy bello, dice Mario Vargas Llosa. Qué contradictorio, ¿no? José María Arguedas dice que se va a matar porque no tiene fuerzas para seguir creando, y resulta que este libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, es el que más poder tiene en el sentido creativo. Es algo que llama la atención. Ahora, si bien es cierto Arguedas, excelente escritor, tiene méritos más allá de que fue un escritor indigenista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Arguedas ha cobrado vigencia? ¿Por qué se le está leyendo más? Aquí hay un detalle bastante interesante. El tiempo es el mejor amigo de un libro. El tiempo es el que decide finalmente si un libro vale o no. No es un crítico, no es una persona, no es un grupo que decide marketear a tal o cual escritor. ¿Y qué es lo que hace interesante este libro? La sinceridad con la que escribe. Arguedas era eso. Arguedas fue un tipo que verdaderamente cada línea que escribía, siendo antropólogo, pues, ¿no?, lo escribía pensando en la connotación que iba a tener el texto. Eso ha pasado con Todas las sangres. Mira, en un momento se dijo que, en la famosa mesa redonda, se dijo que el libro de Arguedas, Todas las sangres, era un libro que no aportaba, que no servía, y ahí sale la frase famosa de él, ¿no?, en ese conversatorio que lo atacaban, ¿no?, y decía, ¿qué? Entonces, ¿he vivido en vano? Y esa frase es, ¿he vivido en vano? O sea, lo que yo cuento no es cierto, o sea, ¿dónde estoy? Y obviamente él está hablando de una parte del Perú, y parece que en ese momento estos críticos no entendían eso, ¿no? Ellos pensaban que hablaba del Perú en general. Pero fíjense, la temática de Todas las sangres es la temática que todavía nos ronda, ¿no? Las minerías que de manera tan prepotente invaden propiedades, comunidades. Eso es Todas las sangres. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en nuestro país? O sea, es un gran aporte. Ahora, otro detalle interesante, y vuelvo a Mario Vargas Llosa. Cuando Mario Vargas gana el premio Nobel, en el discurso, ¿de quién habla? ¿A quién recuerda? ¿A qué escritor peruano menciona que le llamó la atención, que significó mucho en su vida? José María Arguedas. Esa sola mención en la entrega de un Nobel invita a que se siga leyendo a este escritor. Y ahora, que las personas en diversas partes del mundo lo estén traduciendo más, indica que lo que él ha escrito verdaderamente sigue teniendo vigencia, y estaríamos hablando del clásico, porque los clásicos son esos libros que nunca mueren. Así que estoy
muy feliz por seguir hablando de Es cierto, es bueno, y eso lo comparto desde las veces pasadas. Los escritores de Huancayo son apasionados. Y no es excepción contigo, Enrique. Te apasionas bastante con lo que dices. Y es cierto, si nosotros como lectores y como las personas que tal vez están oyéndonos y nos escuchan y miran cómo nos apasionamos con todo este mundo de la literatura, que nosotros estamos en la parte de lectores, que nos somos sometidos a su voluntad, como diría Edgar Allan Poe. Y es cierto. Pero cuéntanos, Enrique, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer romance? Si miro cómo te apasionas cuando nos mencionas y todo el tema de lo que es El sueño del Pongo, ¿cuándo te enamoraste de la literatura? ¿Cuál fue tu primer contacto con la literatura? Ay, qué interesante pregunta. Siempre hubiese gustado que me la hagan. Mira, no sé, mira, yo ya tengo 44 años y en mis épocas, cuando el mundo era en blanco y negro, habían unos caramelillos, unos dulces que se llamaban cocolizos, algo así, ¿no? Y en esos venía agregado un cuentito. Y bueno, pues, ¿no? Y yo no sabía leer porque tenía 5 años y en esa época todavía no estaba permitido leer. No sé si hasta ahora. Y bueno, pues, ¿no? Intentaba saber qué había dentro. Entonces, por esas épocas había en casa, no había la piratería, no había la posibilidad de libro pirata, así que o tenías el libro original o no, y los libros hasta ahora siguen siendo lo caros. Lamentablemente aquí también tiene que ver con políticas del Estado, pero bueno. Y ahí surge la imagen de mi hermano José, y bueno, es grato porque hoy él está cumpliendo años y... ¡Oh, qué genial! Y verdaderamente lo menciono en mi primer cuento. Él se perdió hace 5 años en los Estados Unidos y no sabemos nada de él, ¿no? Pero siempre tratamos de recordarlo. Y mi hermano José, el que nos leía, a mi hermano menor y a mí, nos leía cuentos de un libro llamado novelas... Cuentos y leyendas populares, o sí, cuentos y leyendas populares. Un libro que he tratado de buscar y no he encontrado en ninguna parte, la verdad. Y allí, por ejemplo, tuve el primer contacto con un cuentito, la historia de un niño que quería entrar a una casa inmensa donde todo habían árboles y quería jugar y se metían muchos niños, ¿no? Entre ellos hasta que aparece el dueño y los espanta, ¿no? Pero se hace amigo, algo así, no estoy recordando bien la historia, pero finalmente es un cuento de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Entonces ya tenemos el primer contacto. Verdaderamente quedé fascinado con esa historia y yo, pues, que no sabía leer, cada vez que él se iba a la escuela yo abría el libro, era un libro de 500 o 400 páginas, ¿no? A mi edad era pues un librón. Y me ponía a indagar las letras y mira, y yo lo que veía eran una hoja en blanco con cositas negras que luego, bueno, sabía que eran palabras, ¿no? Pero que no sabía que había dentro. Y me llamaba la atención ver eso y decir, ¿cómo esto, que es un papel y estas cositas negras puedan transmitir tantas emociones? Por ahí empezó mi contacto. O sea, que mi hermano me haya leído historias y él se tomaba ese afán, se disfrazaba, si la historia tenía que ver con un oso, él iba y le robaba en el armario el sacón a mi madre y se lo ponía y bueno, pues no hacía de oso y todas esas cosas y sí, pues por ahí está mi contacto con los libros, mi acercamiento. Genial, Enrique. Y es cierto, hoy en día está muy en boga y en algún momento me nació también el hecho de hacerlo, de los famosos cuentacuentos. Y es como, creo que es un medio, una estrategia buena para enganchar a los niños, y no solamente a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para el tema de la lectura. Le soy sincero, yo también me enganché con los cuentacuentos, con los cuentos que me contaba mi hermana desde muy pequeña. Entonces decía, voy a aprender a leer para poder, ya el tiempo que tal vez no tiene ella para contarme, para poder vivir eso, porque se emocionan cuando hacen un cuentacuento. Sí. Y es genial. Y cuéntanos, Enrique, ¿cuándo fue tu primera publicación? ¿O cuándo ya diste a luz un primer libro? Mi primer libro en realidad no fue libro, yo le llamé plaquetita, se llamó Mi zapato de tierra. En él escribí unos 10, 11, 12 poemas. Y lo que más recuerdo de ese folletín
fue la forma como lo estructuré. Por esas épocas yo tenía un cuñado que trabajaba para una empresa médica y me agradó mucho cómo algún producto médico había sido presentado, la publicidad había sido presentada en una plaquetita muy curiosa, ¿no? Y yo dije, esto lo voy a replicar en mi primera plaquetita, y lo hice, y llamó mucho la atención en ese sentido, ¿no? Claro que con los años lo he encontrado por ahí, este poemario, estas líneas, y la verdad no estoy muy encantado con lo que escribí, pero bueno, empecé por ahí. Esto habrá sido por los años 94 o 95, más o menos, ¿sí? Después ya el año 97 saqué un libro más o menos formal, y ya por esas épocas yo empecé a conocer al doctor Vaquerizo, y yo le planteé, le comenté el proyecto de sacar una plaquetita, ¿no? Que era típico en esa época, y él, tan temperamental, me dijo, oiga, porque él hablaba así, ¿no? Oiga, usted, pues, saque un libro, ya déjese de plaquetitas y de esas cosas, ¿no? Entonces, coincidió que me conociera con Cirilo López, el promotor de la revista Cascadas, y él me dijo, oye, ya pues saquemos un libro. Y aquí viene un detalle, ¿ya? Publicar un libro no solamente, mira, entre nosotros los escritores de esta parte, no sé si le pasa mucho, no solamente es escribir el libro, corregir el libro, sino también ponerse a ver cómo lo publicas, cómo lo vendes, o sea, somos todo al mismo tiempo. Al principio yo me quejaba de eso, pero ya estoy con mi cuarto libro, en realidad sería mi quinto con su segunda edición, y siento que, viendo hacia el pasado, como decía Steve Jobs, conectando los puntos, veo que sirve, o sea, me enseñó, está bien, hay que tocar las puertas, es un producto, y eso es una recomendación que yo les doy a las personas, a los que escriben en Huancayo. Cuando saquen un libro, no nos avergoncemos de vender, es un producto, hay que tocar puertas, de 10 puertas, pues una se nos abrirá, y bien, ¿no? Y tampoco rebajemos nuestro trabajo, cuesta tanto y vale esto, ¿no? Y ahí estamos. Luego de eso, el año 99, no me acuerdo muy bien las fechas, saqué mi segundo libro de Detrás del Espejo. Ese libro me ha traído muchas anécdotas. Detrás del Espejo es un libro de poesía, que ese libro lo trabajé con una editorial limeña, si no me equivoco, Arte Idea, y espero que mi amigo Roncal no se moleste con lo que voy a contar. Yo publiqué en Lima porque dije, no, ya, pues hay que salir del entorno local, y para eso tengo que buscar una editorial limeña. Y bueno, pues me costó bastante, hay que ahorrar y todo ese asunto. Y no me entregaba el libro. De los 1.500, si no me equivoco, 500, ¿no? No me entregaban los libros, y entonces la llamada, ¿qué pasó aquí, allá? Y en una de esas me dice, mira, la verdad, los libros están en tal calle del centro de Lima, y yo no tengo tiempo, ve tú a recogerlos. Y fui, pues, y de los que sobraban, ¿no? Si eran 200, el señor me dijo, sí, hay unos libros, pero están en el sótano, se han humedecido, y de los 200 que me quedan, pues habrán 50. Ahí he rescatado unos cuantos. Esa fue la historia de ese libro, y tiene más anécdotas este libro. Un día que me fui a esta zona llamada La Cachina a buscar libros, me encuentro con mi libro, Detrás del Espejo, y yo, verdad, me sorprendí, me enojé, me sentí muy mal, y me acuerdo que le pregunté al señor cuánto costaba el libro, y él me dijo, o sea, 50 céntimos. Y ya ahí terminé de destrozarme, ¿no? Y luego me habrá visto la cara, y ya, te lo dejo a 30 céntimos mi libro. Y miren, eso decidió a que no escribiera, ya tenía mi siguiente libro, que no publicara hasta 6 años después, porque Abandonada Luna, el tercer libro de poesía, salió 6 o 7 años después. O sea, yo ya estaba muy resentido con lo que me había pasado, y consideraba que no tenía sentido escribir si nadie te lee, ¿no? Porque nosotros nos debemos a los lectores. Y bueno, pues al final, este mismo libro, muchos años después me entero que había aparecido en bibliotecas de los Estados Unidos. Es ese libro que está, por ejemplo, en Yale, en Berkeley. Yo me pregunté, ¿y cómo este libro ha llegado hasta allá? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue su camino? Y ahí también llegué a la reflexión de que los libros yo podré crearlos, pero cuando salen ya buscan sus propios caminos. Y verdaderamente este es un antes y un después para mí. Ya no tengo
ningún prejuicio, o no me planteo obstáculos. Si yo saco un libro, eso sí, me preocupo en que salga bien. A veces estamos con el problema de darle tantas revisiones que se nos escapa una palabra, un término, y eso no nos agrada, porque este libro, este último, El ladrón de historias en segunda versión, lo he trabajado con un amigo que trabaja, es diseñador, trabaja conmigo. Me gusta su trabajo y le ha puesto mucho cariño, mucho amor, y estamos siempre procurando mejorar. Yo le he dicho a él que debe sacar una editorial para promover a los escritores, que hay muchos acá, a los escritores huancaínos. Así que... continuando con las preguntas, ¿no? Con todos los comentarios que has hecho, Enrique, se me vino a la cabeza la siguiente interrogante. ¿Uno necesariamente escribe para que publique? Porque eso sería la pregunta. Porque, se sabe que hay... se dice que hay muchos buenos libros que no se publican y otros, de unos más se podría llamar más no tan malos libros, pero que se publican y en realidad tienen gran apego, ¿no? En realidad los buenos libros que no se publican no son libros. Así que aquí hay un detalle, y cuando uno escribe un libro, puede hacerlo por ego, puede hacerlo porque quiere hacerse famoso, o como decía algún escritor, ¿no? Para tener más chicas o enamoradas, ¿no? No sé, la verdad, cuáles pueden ser sus inclinaciones o intenciones. Pero la verdad yo pienso que el trasfondo es que si tú sientes que tienes un don, la facultad, la habilidad de escribir, entonces si te nace escribir, imaginar, fabular historias, y en algún momento sientes que eso ha cuajado y que puede gustar a los demás, entonces yo pienso que les nace a algunos la necesidad de publicarlos, ¿no? Y aquí déjenme decir una cosa. He conocido a lo largo de mi vida a muchas personas que, sí, es lo que tú mencionabas, de los buenos libros, pero que no se han sido publicados, que me han mostrado sus trabajos muy buenos y que no se han animado nunca a publicarlos. Y he conocido personas que no eran un trabajo muy bueno, hemos visto la posibilidad de mejorar ello y que lo han publicado y ha salido y bien. O sea, yo pienso que cuando uno escribe un libro, 2 libros, 3 libros, y hace una autocrítica y revisa o lee lo que ha escrito, yo pienso que siempre va a estar inconforme. Porque si no estamos inconformes, no vamos a crecer como escritores o como artistas en general, ¿no? Déjenme mencionarles un ejemplo. Alejandro Sanz es un cantante que me agrada mucho. Él tiene un álbum que se llama Básico. Era chiquillo, creo 17, 18 años, y la voz verdaderamente es chillona, es terrible. Pero miren ahora, ¿no? Yo supongo que es así. Uno siempre escribe algo, publica, corrige, quiere mejorar. Y en la literatura, en las personas que escribimos, el insumo, la forma que nos hace mejorar nuestros trabajos es las lecturas, la lectura constante. Hay que leer y leer, hay que leer de todo. Si no, pues no estamos realizando nuestro trabajo como deberíamos ser. Es cierto, tienes muchísima razón, Enrique. Tengo en mis manos la segunda edición, me comentas, de El ladrón de historias, un libro de cuentos. Nos gustaría que nos puedas compartir algún cuento o algún poema, no sé exactamente, de toda tu trayectoria literaria, para que el público que nos esté escuchando pueda conocerte un poco más. Me gustaría que todas las personas tuviesen este libro. Ya lo leí y tiene muchas historias muy bonitas, controversiales, sátiras, pero es un libro que deberían leerlo. Le recomiendo a todos los que nos están escuchando. Claro, y como la mayor es parte de los escritores, ¿no? Escriben cosas de lo que han pasado, de sus anécdotas, parte de su vida. Bueno, hace un rato comentabas, claro, de tu hermano José, que se fue para los Estados Unidos, y da la casualidad que en el cuento El ausente también trata sobre un personaje que se va hacia los Estados Unidos y es su hermano que lo va a buscar. Sí, es él. Wow. Es él. A ver, cuéntanos un poco más, ¿qué podemos encontrar en la temática de, por ejemplo, de la poesía, que también nos va a hablar más adelante? ¿Qué temas encontramos en la poesía de Enrique Ortiz Palacios y en la narrativa, ¿no?
Mira, hablar de mis libros o de mis poemas, no he traído hoy día ningún libro ninguno de mis libros. No soy muy adepto a esto de memorizarme mis propios poemas y estar recitándolos, ¿no? O declamándolos. No es lo mío, la verdad. Ahora, hablar sobre el contenido de mis libros de poesía también se me hace un poco complicado, ¿no? Porque yo cuando publico un libro, yo prefiero que el público asuma el texto como suyo. Y sobre esto, para zanjar el tema de mi libro de poesía, tengo una anécdota de un exalumno que alguna vez le sorprendí con uno de mis poemas que había entregado a una chica como cosa de él y que a la chica la había conquistado. Entonces, wow, si eso sirvió para ello, wow, genial, ya no es mío el cuento, perdón, el poema. Le sirvió a él y ya dejó de pertenecerme. Ahora, sí quiero hablar un poquito más sobre mi libro de cuentos, más sobre el aspecto de cómo fue el proceso de creación. Estos libros, estos cuentos en realidad empezaron a gestarse allá por los años 92 o 93. En realidad yo he escrito poesía y cuento paralelamente. Y se cree que el que es poeta no puede ser cuentista y el que es cuentista no puede ser ensayista, y no. Qué aburrido sería, ¿no? Que nos limitemos a un solo campo. Claro, con esto no quiere decir que hay personas que se dedican a una temática y continúan con ello y bien, ¿no? Hablo por mí. Estos libros los empecé por esas épocas hasta que más o menos en el año 2000, si no me equivoco, 2001, ya vi que había un libro más o menos sólido y me animé a presentarlos a uno que otro concurso y no pasó nada hasta que se presentó el famoso concurso Horacio y bueno, pues el libro quedó finalista y eso sí me empujó a publicarlo, porque la verdad, después de mis 3 experiencias de libro, cuando trato de sacar uno siguiente, no solamente tengo que pensar en el idealismo de, bueno, lo publico y invierto en ello, porque no solamente es invertir en el libro en sí, sino en la publicidad, porque es un material que tiene que leerse. Y tengo que preocuparme mucho si el libro va a tener aceptación, si se va a leer, si va a llegar a las personas, si no se me va a acumular en casa, etcétera, etcétera. Entonces, el premio sirvió, fue verdad una forma de estímulo, ayudó, se leyó en muchos lugares y tuve algunas invitaciones a algunas ciudades y bien. ¿Qué escribo en ese libro? Hay mucho de mi vida y vivencias, pero no es mi vida en realidad, porque he encontrado con personas que me han dicho, oye, por ejemplo con el ausente, ¿no? Y cuando estuviste en México, guarda, le dije, yo no he estado en México, pero tú has dicho que has estado en México. No, es el narrador que ha estado en México, yo no. Y me miran de una manera extraña, ¿no? Como que, entonces, ¿para qué escribes algo que no es cierto, no? Pero es eso en realidad un libro, es la verdad de la mentira, como decía Mario Vargas Llosa. Uno mezcla parte de su vida, sus vivencias, le agrega un poco de fantasía, uno que otro detalle, y aparece un libro. Por ahí hay uno que se llama La historia de Vicente Méndez. Sí. Me gusta comentarlo mucho, porque es una historia que parte de un hecho bastante real. Esta historia me la comentó mi padre. Un día me dijo que un amigo suyo allá en la zona de Concepción había mandado a hacer una tapia, una pared de adobe o de tapias de barro, y había contratado unas personas que le hagan la labor. Y bueno, pues entre trabajar y hacer huecos encontraron un tapado. ¿Ya? Y la verdad, la persona a la que le ocurrió esto es un tanto maquiavélico el señor, ¿no? Y uno como quien dice, ¿no? Por algo le pasó, se lo tenía merecido, ¿no? Y estas personas pues aprovecharon ese dinero para mejorar su calidad de vida y a partir de eso yo fabulé una historia de tapados que siempre llama la atención, ¿no? El sueño de cualquier persona, ¿no? Encontrarse un tapado ahí. Para dejar de trabajar. Sí, es cierto. Me gusta cuando leí el cuento. Al final me gustó cómo en la disputa entre el dueño y Vicente, que era el personaje, en la disputa sale ganando Vicente y lo apoyan y el juez da el fallo a favor de él para que pueda
mejorar su vida, como lo dices. Y es muy cierto. En estos tiempos, si encuentro una tapada, me dedico a la conducción y ya no trabajo más. Es cierto, es muy cierto. Me jubilo de todo y me compro todos los libros que pueda. Bueno, es cierto. Sí, mira, el tiempo en radio es un crimen, nos queda poco, y es cierto, creo que vamos a ampliar un poco el horario, ¿no, Ronnie? Es cierto, mira, Enrique, agradecerte por un poco de compartirnos tus anécdotas, tu literatura, tu espacio, tus libros. Gracias a Dios, el programa nos está dando la oportunidad de conocer a muchos escritores, entablar con ellos conversación y ver la magia que tiene cada género al que están. La semana pasada estuvimos con un poeta, hoy estamos contigo, poesía y narración que estás trabajando. Entonces, somos un medio en los que nos gustaría seguir trabajando con escritores. Y dinos, Enrique, si como yo o como Ronnie, las personas quisieran tener en sus manos también El Ladrón de Historias, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te contactamos? Y a ver, tengo entendido que algunos de mis libros están en la librería del Colegio Bosco, que está entre Libertad, si no me equivoco, Libertad o Junín y Arequipa. Ya. Ahí Genial. van a encontrar los libros y bueno, pues no sé, otra manera, el Face. Claro. Lo que pasa es que ya casi no tengo los libros. Ya he cedido para un colegio un promedio de 160 libros y con ellos solamente me quedarían un promedio de 10. Así que yo no soy de los que se queda con sus libros, sino procura deshacerse de ellos para tener la libertad de publicar otro. Estoy muy empeñado en sacar un libro, ya no de cuentos, no de poesía, sino de artículos o pequeños ensayos, le llamaría, ¿no? Y estoy abocado en eso. Todavía no tiene título, todavía está en proceso. Yo pienso que me va a llevar estoy en la etapa de corrección. Miren, la etapa de corrección es la más ardua en realidad, porque se te escapan a veces detalles tan ínfimos y que cuando sale publicado verdaderamente es un dolor de cabeza y es complicado. En eso estoy. Es cierto. Entonces estaremos a la espera de tus próximas publicaciones, Enrique. Gracias, Muchas gracias más bien por tenerte aquí en el programa, por haber compartido con nosotros El Sueño del Pongo, El Ladrón de Historias, y recomendar a todos los que nos están escuchando leer. Son cuentos muy amenos, muy divertidos, muy entretenidos y que nos enseñan bastante. Es cierto. Esperemos más adelante encontrar tal vez alguna tapada ahí, por ahí. Es cierto. Te vas a soñar esta noche. Bueno, muchas gracias, Enrique. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y estaré acá encantado. Claro, para hacer una próxima tertulia en un tema que escojamos, ¿no? O invitar a más personas para que esto sea un conversatorio, claro, sí. Sería genial. Bajo un eje, un tema, pues compartir y todo eso, sí sería interesante. Excelente. Sí. Claro, Enrique, si más adelante vamos a tratar de, mediante este espacio, poder generar otros, un conversatorio aparte tal vez, y que esto lo conozca todo el mundo tal vez. Con nosotros ha sido Noches de Café Literatura Rebelde. Yo me despido hasta el próximo miércoles, estaremos con otro escritor bueno. Antes de olvidarme, mandamos un saludo muy grande, muy fraterno al escritor Edgar Bendezú Fabulinka, que el día de hoy nos estaba mandando saludos y también sé que nos está escuchando ahí. Y próximamente lo tendremos, ya que él está en Lima, en Ica y está trabajando en todo el Perú, tal vez una entrevista telefónica con él. Muchos saludos desde Huancayo para el escritor Fabulinka y que nos pueda complacer más adelante con sus canciones y sus cuentos. Entonces, la próxima semana estaremos con otro escritor y con otra aventura literaria. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Ronnie. Esperemos que hayan tenido una bonita noche de café, y para contrarrestar el frío conmigo será hasta la próxima semana. En su servicio ha estado Flor Pelayo, Ronnie Poma, y bueno, ya para terminar, este fin de semana es el Día de la Madre. Pásanla bien todos, amigos, y nos vemos, la próxima semana, ¿no? Con nuevas aventuras, nuevas historias, nuevas tertulias. Hasta la próxima. Chao.